Buenos días. ¿Café? Sí, buena idea. Sally Dips Sally, 4610192. ¿Cómo sabe mi número de teléfono? ¿Cómo lo sabes? Dijiste que leyera la guía de teléfonos Dips Sally, 4610192. A veces recuerda cosas, tonterías. Muy listos, chicos. Ahora vuelvo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? No sé. ¿Te aprendiste el libro entero? No. ¿Empezaste por el principio? Sí. ¿Hasta dónde llegaste? ¿G? G. Gottschalker, William Marshall Gottschalker. ¿Te aprendiste hasta la G? Sí, G. ¿A, B, C, D, E, F, G? G. Media G. Muy bien, Ray. Sí, Me gusta. sí. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. El autismo ha calado tanto en la cultura popular que el cine y las series han acabado modelando lo que creemos saber sobre él. Es más, lo han condicionado tantísimo que incluso lo seguimos llamando autismo, cuando ahora sabemos que es un espectro, una constelación de síntomas tremendamente variados y diferentes. Porque en el fondo y en superficie, todas las personas son un mundo, y el enjambre de mitos que existen sobre el trastorno del espectro autista no nos deja verlo con claridad. Ha llegado el momento de hablar sobre ello sin tapujos y desde el rigor. Y para tratar todo lo que estamos diciendo contaremos con Montserrat Dolz y Abadía, que es médico psiquiatra especializada en psiquiatría infantil y juvenil y la jefa del área de salud mental infantil y juvenil en el Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona. Es profesora de medicina en la UAB e investigadora principal de varios proyectos FIS centrados en la detección precoz de la psicosis. Ha centrado su carrera en la clínica y la investigación en salud mental de niños y adolescentes, con estancias y colaboraciones en centros internacionales. Tiene la firme convicción de que la mejor herramienta para mejorar la salud mental de la población es potenciar el conocimiento y la intervención en fases iniciales de los trastornos mentales y hacer llegar la información a la mayor parte de la población. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Montse. Encantada. Es un tema muy interesante este. A ver, lo son todos, pero este es uno del que creo que la gente tiene bastantes preconcepciones ya, ¿no? Lo hemos visto en películas, es casi el trastorno, vamos a decirlo por ahora así, el trastorno más popular de los directores de cine, ¿no? A la hora de crear personajes y todo esto. Entonces, lo que me gustaría, para empezar, para sentar las bases, es preguntarte ¿qué es esto del trastorno espectro autista y por qué ya no se suele llamar tanto autismo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Sí, es popular porque además tiene muchísimas formas de presentarse y hay algunas que son como muy particulares, ¿no? Y genera como una especie de interés. Muchos trastornos mentales le pasa, pero en esto también. Pues mira, el trastorno del espectro del autismo pues lo consideramos un trastorno del neurodesarrollo, que quiere decir que es una serie de patrones de comunicación, de conducta y de comprensión social que están como desde el inicio de la vida, como que son muy, muy del neurodesarrollo, es decir, de cuándo se desarrolla el individuo. Por tanto, son desde pequeñitos. Y le llamamos trastorno del espectro del autismo
porque resulta que es un espectro, porque quiere decir que hay unos que estas formas de ser, de comprender y de estar, pues son como bastante extremas y otras que son como mucho más leves, ¿eh? Por eso le llamamos espectro, como el espectro de colores, ¿eh? Que hay como mucha intensidad, por un lado Claro. o menos, ¿eh? Antes le llamaba autismo porque es verdad que hay una serie de características que son muy claras y que son las que conformaban ese nombre, ¿no? Una persona con autismo, pues tradicionalmente es una persona que no se comunica, que muchas veces pues hace como toda una serie de movimientos o de saltos o de hace como movimientos con las manos, que en general es una persona súper encerrada en ella misma, no tímida, ¿eh? Mucho más que tímida. Pero realmente lo que se ha visto es que la concepción es más amplia, es decir, que el trastorno es más amplio, que hay más grados, ¿eh? Por tanto, por eso hemos cambiado del nombre de autismo a trastorno del espectro del autismo. Y por eso es verdad que con ese nombre encontramos desde personas pues muy afectadas por este trastorno y que pueden no tener lenguaje, pueden estar realmente, tener una vida como muy restringida, a otras pues que hacen una escolarización normal y una vida prácticamente normal, eso sí, con bastantes particularidades y a veces con bastante sufrimiento. Fantástico, pues con esto nos vamos haciendo una idea, como en todos los capítulos que vamos a tener esta progresión, nos vamos haciendo una idea de lo que es el trastorno del espectro del autismo y nos lleva a una segunda pregunta, que es que no sé si lo habrás visto, pero últimamente en redes sociales se ha popularizado el exponer las peculiaridades de cada uno y entre ellas, pues a veces son personas que tienen trastorno del espectro autista, otras veces personas que tienen, pues, por ejemplo, Tourette, y esto se ha vuelto medianamente viral y dentro de esa popularización estamos viendo la variabilidad que existe, sobre todo, y esto es lo que creo que más ha llamado la atención de los consumidores de estas redes sociales, es la diferencia aparente que hay entre cómo se expresa en hombres y cómo se expresa en mujeres. ¿Esto es real? ¿Hay una diferencia que podemos palpar, que podemos clasificar, o es solo nuestra percepción? Pues sí, sí que existe esta variabilidad de género, ¿no? Nosotros le llamamos, es un nombre un poco complicado, pero mira, lo diré, le llamamos patoplastia, es decir, pato de patología, que quiere decir enfermedad, y plastia de plasticidad. Es decir, las diferentes patologías, las diferentes enfermedades o trastornos se expresan de forma diferente en la persona en la que se alojan. Pero esto todas, ¿eh? Es decir, cualquier cosa es diferente si una persona pues tiene un afrontamiento saludable, es positivo, es enérgico, que otro que es pues más inhibido, más negativo, con menos empuje. Es decir, por tanto, cualquier trastorno mental se expresa de forma diferente en función de muchas cosas y también en función del género. En el trastorno del espectro del autismo, aquí nos encontramos además dos cosas, y me paro un poquito antes de continuar en esto. Es decir, es verdad que tradicionalmente la medicina se ha fijado en la expresión de las enfermedades en general en los hombres, sin ponerme aquí a hacer una defensa, ¿no?, de la igualdad, que evidentemente estoy en ello, ¿no? Pero la forma también para crear cohortes homogéneas, es decir, para hacer que cuando estudiamos una enfermedad la estudiemos en un grupo que todo sea igual, la vamos a poder explicar mejor. Si mezclamos manzanas con peras, la vamos a explicar peor, van a haber más variabilidad. Mejor si cogemos todo manzanas. Entonces, ¿cómo se ha generado el conocimiento en medicina? Muchas veces cogiendo grupo masculino. También porque eran más proclives a participar en los estudios por un tema histórico. Por tanto, la mayoría de trastornos mentales y de enfermedades biológicas también, y también de fármacos, se han estudiado cómo se expresan, se manejan en hombres y no tanto en mujeres. Hace unos 20 años que hay un poco un darse cuenta de eso y decir, bueno, es que
lo estamos aplicando a mujeres cuando a lo mejor resulta que esto es diferente en hombres. Y ahora voy al tema, pero creo que esta intro era importante. En autismo también. Ujú. Como que el autismo es un trastorno, es una forma de comunicarse, que afecta la interacción social, afecta la comunicación verbal, recíproca, y afecta también, tiene que ver también con los intereses y con las cosas que a uno le interesan y con cuánto le interesan y cuán fijado se quedan esas cosas, que serían como los 3 puntos como nucleares del autismo. Resulta que la parte de interacción social, de forma basal, es bastante diferente en hombres y en mujeres. No tenemos el mismo patrón. Lo que es la reciprocidad, cómo recibimos al otro, también es un poco diferente en hombres y mujeres por un tema cultural, histórico, cómo nos hemos tenido, qué habilidades están más desarrolladas en un género que en otro, por cómo nos teníamos que defender cuando vivíamos en la selva, en cavernas o en comunidades mucho más rurales, ¿no? Hace, no es tanto, 3.000 años. Es decir, por eso, Claro. cómo se expresa es un poco diferente y, por tanto, el resumen sería, en mujeres, en general, pasa un poco más inadvertido. Y, en general, hay un infradiagnóstico, es decir, se diagnostica mucho menos el autismo en chicas, yo que me dedico pues a infanto-juvenil, y en mujeres en general. Ujú. Esto me lleva a otra pregunta, que me gustaría hacerte ya ahora y así nos queda claro. Comentas que, en cierto modo, esa forma en la que nos afecta la cultura, nuestro desarrollo, en el caso de hombres y mujeres, puede afectar también a cómo se desarrolla el trastorno. Entonces, mi pregunta es, ¿hablamos de un trastorno donde hay más peso en el entorno o en la biología? ¿Qué sabemos de cada uno? Bueno, sabemos lo que sabemos. Es decir, en toda la psiquiatría y la psicología son disciplinas relativamente nuevas. Es decir, así como, aunque están descritas pues ya en los clásicos, los griegos y los egipcios ya hablaban de los trastornos mentales, pero primero se desarrolló toda la medicina mucho más biológica y somática y del organismo, y todo lo que es el estudio y la investigación científica de los procesos mentales ha sido muy, muy ulterior. Primero vino la neurología y de forma paralela, pero siempre en menor grado, pues la psiquiatría. Y por tanto, sabemos lo que sabemos. Además, con la complejidad que tiene todas las enfermedades pues, neurológicas y de las neurociencias, por toda la extremada complejidad. Dicho esto, que por tanto sabemos lo que sabemos que en el autismo hay un peso genético bastante claro. Sabemos que hay toda una serie de genes que los encontramos más agregados en cohortes de pacientes que presentan autismo. Sabemos que hay agregaciones familiares, es decir, que cuando hay una familia con autismo hay más riesgo de que otro pueda tener autismo, pero no tenemos una determinación clarísima de es este gen y el otro. Por tanto, diríamos que la parte genética y la parte de neurodesarrollo y la parte biológica vemos que es clarísima. También sabemos que hay una parte, es decir, que hay una parte más poligénica, es decir, que se va sumando el riesgo que tenemos. Es decir, si un papá tiene como una especie de trazas, como si fuera un poquito de riesgo, pero no lo ha desarrollado, y la mamá también tiene trazas, pero es decir, un poquito de riesgo, pero la enfermedad no se presenta de forma clara, puede ser, parece que se suma este riesgo. Pero de todo esto hay literatura, hay muchos grupos que han publicado, cada vez hay más evidencia, pero tampoco tenemos unos resultados que digamos, sí, seguro es este gen. Claro. Pues es una buena forma de irlo orientando y creo que es un gran avance de todos modos respecto a aquellos tiempos en los que se hablaba de clichés como las madres nevera, ¿no? Para hablar de cómo nos afecta el ambiente. No sé si nos podrías contar un poco sobre esta progresión desde aquel entonces hasta ahora. ¿Cómo habéis abordado el tema para cambiar tanto la perspectiva? Claro, sí, es verdad. Estos son, históricamente, ¿no? Han habido diferentes
conceptualizaciones teóricas para ir comprendiendo la génesis del trastorno. Y sí que es verdad, ¿no?, que hubo una época que algunos grupos pues le daban mucha importancia a cómo era el estilo de crianza, ¿no? Muchas veces en cambio, lo que podemos observar es que es justamente al contrario, ¿no? Es decir, que resulta que hay un bebé, un niño, ¿no?, muy chiquitito, con un estilo que ya es tan particular que probablemente también genera que esa mamá o ese papá, ese cuidador principal, a pesar de que tiene todas las herramientas de calidez, ¿no?, pero resulta que se encuentra pues con un niño que no mira, con un niño que no interactúa, con un niño que no reacciona, y evidentemente la reacción de ese cuidador no es la misma que si está delante de un niño que reacciona, que mira, que sonríe, que es todo contacto. Por tanto, es decir, seguramente lo que veían algunos de los observadores clásicos eran más la consecuencia y no la causa. Por tanto, Claro. a mí me gusta verlo así, porque habría otros que te dirían, no, y además lo tenían mal entendido. Bueno, puede ser, pero yo creo que también observaban parte de la consecuencia. Es cierto, en todos los trastornos mentales y en el autismo también, el ambiente es importantísimo. Es decir, y sabemos que en algunos trastornos mentales es clave. Sabemos que los eventos traumáticos pues generan un estrés neurobiológico que modifica la propia neurobiología del individuo y por tanto pues suma riesgo para algunos trastornos mentales. Y por tanto, la situación ambiental en la que crece una persona, en un ambiente pues estimulante, generante de capacidad de adaptación, en la que se dan mecanismos y recursos educativos, socializadores. Todo esto es favorecedor de la salud mental. Y en el caso del autismo, pues evidentemente un ambiente restringido, un ambiente con pocos estímulos, con poca socialización, evidentemente no ayudará y probablemente enfatizará esa especie de características nucleares del individuo. Por lo tanto, interacción gen-ambiente está presente en todos los trastornos y en el autismo, evidentemente también. Y ya que has hablado de otros trastornos, paralelismos y cosas que no se parecen tanto, mi pregunta sería, ¿cómo se relaciona el TEA, el trastorno del espectro autista, con otros trastornos mentales? ¿Hay relaciones, hay interacciones aquí? Sí, bastantes. Hay interacciones por dos lados. Por un lado, lo que le llamamos comorbilidad, que quiere decir que te pasan dos cosas a la vez. Pues que tengo una neumonía y además tengo una gastroenteritis, es decir, tengo como dos cosas a la vez. El trastorno del espectro del autismo, que podríamos decir que es como una condición, es como una forma de ser, con un patrón de relaciones, un patrón de interacción, un tipo de intereses. Eso a veces hace que cuando el individuo se va haciendo mayor, va viviendo, le van pasando cosas, a menudo cuesta el encaje con la vida ordinaria, con el mundo tal y como es. Porque el mundo es de una manera y en general la mayoría de la población es de una manera. Y esto hace que cuando todo esto se va dando, si a ti resulta que eres una persona pues que eres muy rígida, te gusta que todo sea de una manera determinada, que el camino de casa al cole sea de una manera determinada, que tu lugar de sentarte sea ese, que no haya ruidos, que no te gusta mucho el contacto físico, que resulta que te encanta, pues yo qué sé, los dinosaurios y te encanta hablar de dinosaurios, cuando eso no sucede, te pones muy nervioso. Claro. Si eso va pasando reiterativamente, porque te haces mayor y ya los amigos no te siguen tanto la corriente, al final te pones súper nervioso porque quieres hablar de eso, la gente no te hace caso y te sientes mal. ¿Qué acaba sucediendo? Esto lo ponía un poco a modo de ejemplo. ¿Qué acaba sucediendo? Pues que las personas con autismo muchas veces tienen mucha ansiedad,
que muchas veces cuesta bastante de diagnosticar Ujú. porque se confunde con el propio autismo. Y además porque se explican a su manera y cuesta de Claro. entenderlos. Por tanto, se ponen ansiosos. Si se ponen muy ansiosos mucho tiempo, seguro que se acabarán poniendo tristes porque se sentirán que no encajan y acaban también pues, presentando cuadros Ujú. depresivos. Y también muchas veces, como que es un trastorno del neurodesarrollo, coincide con otro trastorno del neurodesarrollo que es bastante frecuente, que son los déficits de atención. Es decir, también a veces son chicos que les cuesta focalizar la atención, sobre todo en las cosas que no les interesan. Claro. Por Ujú. tanto, a tu pregunta, Ujú. la respuesta sería, por la forma que tienen de estar en el mundo y las dificultades que se van encontrando para encajar en él, a menudo, a la vez tienen ansiedad, tienen depresión y también tienen problemas de atención y Ujú. desconcentración. Claro, pues vemos que la variedad en la que puede expresarse ya simplemente el trastorno del espectro del autismo es muy amplia, y además puede relacionarse con otras patologías todavía más, pero esto nos lleva a preguntarnos, por lo tanto, si la medicina personalizada o la psiquiatría personalizada, esto que está tan en boca de todos, no sería una buena forma de abordarlo, ¿no? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se enfocaría? Bueno, es interesante el tema de la medicina personalizada. En el tema del autismo es particularmente interesante por como tú dices, ¿no? Este gran nivel de espectros y de Ujú. subtipos. Por tanto, sí que es verdad que directamente nos podemos hacer una idea de que habiendo tanta variedad, aplicar una receta común para todos Ujú. definitivamente no tiene ningún Claro. sentido. Lo más interesante en este caso, yo creo que es poder caracterizar muy bien al paciente. Es decir, el reto en el paciente con trastorno del espectro del autismo es caracterizarlo muy bien, saber muy bien cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos flojos. Es decir, saber Ujú. cuál es su hipersensibilidad sensorial. Por ejemplo, son personas en general con una sensibilidad sensorial alta. Hay algunos que, por ejemplo, pues yo que sé, les molesta Ujú. muchísimo algunos ruidos. Personas que les molesta muchísimo pues algunas sensaciones corporales o el ruido de un boli al rozar una página. Lo que pasa es que no Ujú. siempre son capaces de explicarlo, por tanto. Pero eso puede ser que les genere crisis, ponerse súper nerviosos, súper nerviosos. Por tanto, una característica muy importante es hacer una muy buena caracterización, saber qué es lo que molesta, que haya clínicos bien entrenados a poder Ujú. un poco investigar, hacer un poco de detectives, de saber qué es su punto, cuáles Claro. son sus Ujú. puntos que realmente les disgusta tanto y también saber qué les calma. Porque algunos pacientes Ujú. bastante afectados, de los que no tienen lenguaje, a veces se ponen muy nerviosos, pero hay cosas que les calman. Y son absolutamente diferentes. A uno les puede Ujú. calmar pues dar saltos, a otro les puede calmar un tipo de música y a otro les puede calmar pues unos pañuelos suaves que les pases por la espalda. Claro, ¿cómo llegas a saberlo eso? Es que Claro. realmente hace falta medicina personalizada, hay que estar súper Ujú. atento. Creo que vale la Ujú. pena no ahorrar esfuerzos en toda esta fase inicial de las personas con estos trastornos, porque realmente ayudándolos de pequeños, ayudándolos en las fases precoces, conseguimos que el cuadro vaya mucho mejor, la familia sufra mucho menos y tenga mucho menos impacto familiar y podamos conseguir también un mejor encaje también pues en la adolescencia y en la vida. Claro, y esto es el abordaje no farmacológico que entiendo que ha sido muy exitoso, pero ya hemos visto en otros programas que cuando los trastornos tienen una base biológica, una base más, ¿cómo decirlo?, más tangible, se puede intentar abordar a través de la farmacología. ¿Este es uno de esos casos o está todavía muy en el aire? Está bastante en el aire, desafortunadamente. Ujú. Porque en el fondo nos cuesta encontrar cuáles son las dianas farmacológicas exactas de lo que sería la Ujú. base del trastorno. Lo que sí que Ujú. tenemos y lo que sí que utilizamos, y es de muchísima utilidad,
son dianas farmacológicas para lo que hemos dicho antes, para las comorbilidades, para las cosas que suceden además. Que serían, Claro. pues por ejemplo, pues cuando un paciente con autismo, pues además es un paciente inatento, pues los fármacos que tratan la inatención les ayudan muchísimo. Y de hecho les ayudan muchísimo. Cuando un paciente con autismo pues está muy ansioso o está deprimido, los fármacos pues que ayudan a regular pues la ansiedad y que mejoran pues los cuadros depresivos ayudan muchísimo. También a veces las personas con trastornos del espectro del autismo, a veces hay una especie como de nivel como de irregulación, como de lo que decíamos, ¿no? Esta dificultad que hay para estar un poco, a veces en el mundo, genera pues un malestar y a veces como alteraciones de conducta. Ahí también pues los fármacos que son antipsicóticos, es decir, que sirven para la psicosis, en este caso no es una psicosis, pero a dosis bajas también ayudan a regular a los pacientes, a que no se sientan tan como sobrepasados. Por tanto, las dianas farmacológicas puras para el autismo todavía están en fases muy incipientes, no hay fármacos para el tratamiento, porque no deja de ser pues una cuestión todavía mucho más nuclear, pero sí que la intervención farmacológica para los problemas que van sucediendo son de gran ayuda. Es verdad que tiene la particularidad que hay que saberlo manejar. No son pacientes en general que sean muy estándar y por tanto los fármacos a veces les sientan de forma un poquito particular. Es decir, les dan un poco más sueño de lo que toca o resulta que le ha dado más hambre de lo normal o menos hambre de lo normal. Es decir, por sus características son pacientes que tienen un punto de particular. Eso no quiere decir que no se puedan tratar en absoluto. Son tratables y responden bien a la medicación, pero hay que saber. Claro. En el fondo esto es un poco común a todo, ¿no? Hay pacientes de distintos trastornos que responden muy bien a la medicación, pero siempre hay que saber, y lo estamos dejando muy claro, ¿no? Aquel mito de que el psiquiatra o el experto en trastornos mentales lo que hace es recetar casi a lo loco y compulsivamente, no es siempre la realidad, ¿no? No, no, es muy triste cuando se nos ve así, ¿no? Porque bueno, psiquiatras, pues somos médicos que en general pues nos dedicamos, una vez acabada la carrera de medicina, pues 4 años a comprender el funcionamiento pues exacto, cuál es el funcionamiento normal de la mente y cuáles son las desviaciones, cuáles son las alteraciones y las enfermedades de la mente y que por tanto gran parte de nuestra tarea es comprender qué es lo que está sucediendo. Y en esta comprensión, pues dar herramientas de todo tipo, ¿no? Dar herramientas pues educativas, herramientas relacionales, herramientas más psicoterapéuticas, es decir, cómo modificar, cómo haces las cosas y cómo las entiendes y ayudarte a verlas de otra manera desde la comprensión profunda del individuo y además, también cuando hace falta, pues saber lo suficiente como para saber qué fármacos pueden ayudar, que tiene su aquel. Claro. Pero yo creo, lo que pasa es que, claro, al final se identifica al médico con la prescripción, pero yo creo que, vaya, estoy segura que la mayoría hacen muchísimas más cosas. Exacto, que habrá gente que tenga sus experiencias personales y tampoco queremos No, negarlas. En toda profesión hay de todo en todas las profesiones, pero que sois seres humanos, que tenéis un conocimiento bastante totalizador de lo que son las enfermedades mentales y entendéis que, evidentemente, porque las comprendéis mucho mejor que nosotros, la población más popular, que no todo es farmacología, ¿no? Que hay veces que hay que abordarlo de otra manera. Totalmente. Y esto, que ya en cierto modo nos ha planteado un pequeño mito que hay sobre la psiquiatría, me lleva a querer preguntarte por cuál es el mito más importante o más difundido que crees que existe en torno a lo que tú estudias, el trastorno del espectro del autismo. Bueno, bastante, hay varios mitos, ¿no? Pero quizá te diría, y ligando como con lo que comentabas al principio de los TikToks y de las películas, ¿no? De ser tan fotografiado, reporteado, ¿no? Quizá yo creo que nos gusta bastante hablar del autismo
Y en general a veces de los trastornos mentales, como que dan tanto miedo los trastornos mentales, porque generan tanto desconocimiento, tanto temor. La mayoría de nosotros, pues, le da mucho miedo pensar que le pueda suceder a uno mismo o a alguien allegado. Hay tanto tabú, hay tanto estigma. En general nos gusta hablar como de las partes fáciles y buenas, ¿eh? Pues poder decir no, porque al final, pues yo qué sé, ¿no? La depresión, pues explicamos casos que van muy bien y que se curan, ¿no? Y la gente sale diciendo como las cosas buenas y está muy bien, porque además es así, ¿eh? Pero también tenemos que hablar de los casos complicados. En el autismo gusta mucho, yo creo, que hablar del mito de el autista superdotado, ¿no? El que sale en las pelis, el matemático superinteligente, el que no recuerda números de forma así como Sí, sí, sí. que es como una calculadora andante, ¿no? Y que además pues es una persona súper sensible y que al final todo acaba bien, ¿no? Es decir, creo que nos gusta hablar del autismo en una medida de superdotación y de gente muy inteligente y muy lista o particularmente talentosa con arte. Y es verdad que eso existe y me gusta que se hable de ello, pero en el autismo la mayoría de las personas que tienen un trastorno del espectro del autismo sí que muchas veces tienen intereses muy concretos y en ellos ahondan, porque les gusta mucho el hebreo, y ahondan en el hebreo o en los loros Claro. o en los dinosaurios, pero la mayoría de ellos no son superdotados, no son talentosos, son personas normales. Y lo que pasa es que lo que sucede es que muchas veces lo que hay es sufrimiento, lo que hay es dificultades, lo que hay en la escuela pues es bullying, y lo que hay en el mundo de los adultos es dificultad para encontrar pues también un entorno laboral que pueda, que con ese talento que tienen, que a veces realmente, evidentemente lo tienen, sin ser superdotados, encontrar un encaje. Por tanto, yo lo que diría es, bueno, está bonito hacerlo en filmografía, pero sobre todo lo que hay es mucha cotidianidad y personas que buscan su lugar en el mundo. Claro. Me parece muy interesante esto que comentas, entre otras cosas, porque de alguna manera resuena en mí con algo que ocurrió en la antropología hace unas décadas, que eran aquellas narrativas de alteridad en la antropología cultural de las que tanto se hablaba de cómo entendemos a los otros. Y había una que era el orientalismo, y que hablaba de que entendemos a muchas culturas del lejano oriente de la siguiente manera. Todo lo que en nosotros es bueno porque se ha desarrollado más, ellos todavía no lo tienen. Y todo lo que en ellos todavía es bueno, nosotros lo hemos perdido, ¿no? Y es un poco dentro de esta fábula de decir, no tienen estas habilidades, pero en estos son excepcionales siempre. Vemos un paralelismo, ¿no? Con esa percepción tal vez inocente de lo que son los otros. Sí, es un poco como... Yo creo que a veces para mí es una mirada un poco de superioridad, porque es como decir, fíjate, en esto no llegan, pero en lo otro son fantásticos, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que es una mirada, una compasión que para mí no tiene ningún sentido y además que no la necesita. Lo que necesitan es una comprensión y una ayuda, igual que somos capaces de adaptar la vida, los menús y todo a las personas intolerantes al gluten, ¿no? Que es una pasada, como hemos sido capaces, ¿no? De que esto se pueda en todas las escuelas, en el casi, no en cualquier lugar, pero en muchísimos lugares somos capaces de comprender esto. No somos capaces a veces de comprender que hay una forma de estar en el mundo que es un poco, que es diferente, que en algunos casos es extremadamente diferente, pero que tenemos que ser capaces de, pues quizá en la escuela, generar pues metodologías que los puedan adaptar en los equipos de fútbol, en los centros cívicos, en las agrupaciones sociales y en los puestos de trabajo. Hay que hacer un enfoque que va mucho más allá de la consulta, está claro. Es un enfoque de trabajo social. Totalmente. Totalmente. Es decir, las personas con un trastorno de espectro del autismo lo viven cada día y allí donde están. El enfoque de salud mental es un enfoque absolutamente insuficiente, que además es que es imposible que llegue a todos. La terapia se hace en la escuela, la intervención se hace en el Esplai, en el casal donde va los fines de semana.
son los papás los que tienen que saber cómo manejarlo, porque es en el día a día que le das herramientas para que pueda ir cogiendo estos grados de fluidez que va a necesitar para manejarse en el mundo estándar, porque lo que está claro es que el mundo estándar no lo vamos a cambiar, ni debemos hacerlo, pero sí que es cierto que tenemos que darle todas, hasta donde se pueda llegar, darle todos esos mecanismos, todas esas capacitaciones que necesitará. Totalmente. Y de un mito, en cierto modo, negativo, yo creo que podríamos intentar remontar, para acabar positivamente, con otra pregunta, y es que si solamente pudieras subrayar una cosa de todo lo que has contado, de todo lo que se ha dicho en este capítulo, algo que la gente tenga que llevarse a casa y guardar bajo llave como una idea valiosísima, ¿cuál sería? ¿Con qué tendrían que quedarse? A ver. Claro, es que solo una... Bueno. A ver, yo creo que quizá te diría que el trastorno del espectro del autismo es una forma de estar en el mundo. Es decir, es una característica del individuo, es una forma de ser que tiene una base en el neurodesarrollo, que tiene una base neurobiológica muy esencial. ¿Qué le genera esto? Una forma de estar en el mundo, una forma de comprender y de relacionarse con el mundo, que es particular, que es atípica a veces y que tiene muchos grados y colores, que es comprendiéndola desde la comprensión, que es la mejor forma, la única de poderla abordar, y que además es universal, es decir, que a cualquiera estaríamos expuestos, ¿no? Es decir, cualquiera podríamos haber tenido, es decir, experimentado un trastorno del espectro del autismo, y cualquiera de nuestros descendientes lo puede tener, es decir, nadie está a salvo de ello. Pues es verdad que el nadie está a salvo de ello, no ha sonado todo lo optimista que podría ser, pero es la realidad y creo que está muy bien enfocarse en esto que comentabas, una forma de estar en el mundo, me parece precioso y muy descriptivo. Yo creo que sí, es una forma de estar en el mundo que a todos, pues podríamos decir que a todos nos podría haber sucedido. Claro. A todos nos podría haber sucedido y que creo que lejos de lecturas con, no sé, como paternalistas o excesivamente desde el buenismo, sino desde la comprensión y el rigor. Claro. Y creo que esta es la forma de ayudarlos de verdad y de además de poder experimentar también, pues también toda su aproximación al mundo, que es diferente y que muchas veces es muy interesante también. Claro. También sin filmografía, sin decir que son más buenos ni más listos, pero que es verdad que como que tienen una mirada diferente y tienen una forma de estar diferente, a veces nos acercan y nos plasman partes de la realidad que al resto se nos pasan por alto. Y por tanto también te diría que es muy interesante, que vale la pena también estar cerca de ellos. Pues me parece una conclusión fantástica y no voy a añadir ni una sola palabra, porque creo que esto es con lo que la gente se tiene que quedar. Ha sido un placer, Montse. Ha quedado genial. Encantada, ha sido un placer. Yo también me ha gustado poder hablar y poder compartir todo esto y si sirve para una mejor comprensión, está súper bien empleado. Esperemos que sí, y que sirva para una mejor comprensión no solo de esto, sino de todo lo que todavía está por contar, porque este ha sido el primer programa de Mentescopia en el que hablamos de un trastorno en concreto, pero no será, desde luego, ni el último, ni el penúltimo, ni el antepenúltimo. Quedan muchísimos por delante y vamos a acompañaros en este viaje, así que nos seguimos escuchando. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter.
un podcast de la red Podcastidae.